Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de la geometría del espacio, básicamente del cálculo de cuerpos. Pero antes de comenzar te pido que si te gusta este canal, no dejes de suscribirte a él, compartir el video y regalarme un like para yo seguir adelante con este proyecto que tengo, que es enseñar matemáticas para ustedes. Comenzamos. Mira, el problema dice, se desea construir un tanque cilíndrico con tapa de 2,0 metros de diámetro. Bien, y nos hacen dos preguntas. ¿Qué altura necesita tener el tanque para almacenar 15.700 litros de agua? Y una segunda pregunta que nos dice qué cantidad de material se necesita para fabricarlo. Bien, bueno, en el inciso A dice altura necesita para almacenar 15.700 litros. Estos 15.700 litros son o es el volumen, la capacidad del tanque. Bien, entonces mira, nosotros tenemos un tanque cilíndrico. Vamos a hacerlo aquí en el extremo derecho. Vamos a hacer un pequeño cilindro, una figura de análisis, ¿verdad? Supongamos que tenemos este pequeño cilindro acá. Supongamos que ese es nuestro tanque, que tiene un diámetro que es esto que he señalado acá, de 2,0 metros. 2,0 metros es el diámetro, ¿verdad? Evidentemente, si el diámetro es 2,0 metros, el radio es la mitad, 1,0 metros. Si tenemos el diámetro y el radio, como es lógico. Nos dicen que qué altura debe tener el tanque para almacenar. Entonces, para almacenar 15.700 litros, por lo tanto me están dando el volumen en litros, 15.700 litros. Pero observa algo interesante. Tú tienes el diámetro o el radio, según te convenga, en metros y tienes el volumen en litros. Por lo tanto, tú necesitarías tener ambas cosas en la misma unidad de medida. Es decir, en otras palabras, llevar de litros a metros cúbicos, porque el volumen se da en unidades cúbicas. Lo tenemos en litros, tenemos que llevarlo a metros cúbicos. Entonces, ahí te hace falta hacer una conversión. Te dirá, profe, ¿por qué? Porque mira, para el inciso A te están pidiendo la altura que tiene que tener el cilindro. Te están pidiendo esto, esta altura. Bien, que va del centro de una base al centro de la otra. ¿De dónde vas a sacar esa altura? Mira, tú sabes que el volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Pero el área de la base, o lo que tienes en la base, es el área de este círculo, ¿verdad? Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, debes conocer que el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Estamos? Entonces mira, pi es una constante. El volumen te lo dan. El radio también lo tienes. Y de aquí puedes despejar la altura. Pero el volumen lo tienes en litros. Necesitas llevarlo a metros cúbicos, porque este radio está en metros, para que la altura te dé en metros. ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos que convertir estos 15.700 litros a metros cúbicos. ¿Cómo lo haces? Vamos a llevar de litros a metros cúbicos. Debes recordar la conversión de que un litro es equivalente a 0,001 metro cúbico. Bien, por lo tanto, lo que tienes que hacer es multiplicar 15.700 litros por 0,001. O lo que es lo mismo, multiplicar por 0,001 es lo mismo que dividir por 1000. Bien, cuando tú hagas eso, te va a quedar que el volumen es 15,7 metros cúbicos. Bien, repito, multiplica 15.700 por 0,001 y te va a quedar que el volumen es 15,7 metros cúbicos. Bien, y ese valor es el que vas a utilizar acá. Ah, tengo el volumen,
tengo pi, recuerden, la constante pi, aproximadamente la vamos a utilizar para nuestros cálculos como 3,14. Bien, tengo el radio, que es 1,0, pues vamos a despejar la altura. ¿Cómo nos quedaría despejada la altura? Mira, este pi y esta r cuadrado están multiplicando a h, pasan a dividir, me quedaría que es el volumen dividido entre pi por el radio al cuadrado. Este volumen es 15,7, ¿verdad? Pi 3,14, el radio 1,0, que a los efectos de cálculo es 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Bien, 1 al cuadrado es 1 por 3,14, sigue dando 3,14, y me queda, cuando haga este cálculo, 15,7 dividido entre 3,14, me queda 5. Bien, la altura es 5 metros, pero como la altura es algo que me piden, o es lo que me piden en el inciso A, yo tengo que dar los resultados en la misma cantidad de cifras significativas o en la menor cantidad de cifras significativas que hay en los datos. Y en los datos tengo 2,0 metros. Es decir, aquí hay dos cifras significativas. Por lo tanto, la altura es 5,0 metros. ¿Estamos? Y esta sería la respuesta al inciso A. Bien, ahí ya tengo la altura que debe tener el tanque. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué nos pide en el inciso B y cómo podemos hacerlo. Ahora, en el inciso B nos piden qué cantidad de material se necesita para fabricarlo, es decir, para fabricar el tanque. Estamos en el inciso B y cuando me piden qué cantidad de material, mira, estoy viendo que necesito material para hacer el fondo del tanque, la tapa, que eso es importante, el tanque tiene tapa, el fondo y la tapa, y para hacer la región, vamos a decir, lateral del tanque. Por lo tanto, cuando me piden qué cantidad de material se necesita para fabricarlo, me están pidiendo el área total. Tengo que interpretar qué cantidad de material se necesita para fabricarlo como el área total, en este caso del cilindro, porque es un cilindro, el tanque tiene forma cilíndrica. Recordemos que el área total de un cilindro es 2 veces el área de la base más el área lateral. Bien, 2 veces el área de la base más el área lateral. Y es interesante algo, mira, aquí hay un dato que parece intrascendente, pero que es muy importante. En el problema dice, se desea construir un tanque cilíndrico con tapa. Quiere decir que por eso es 2 veces el área de la base, porque tengo el fondo, como es lógico, y tengo tapa. Porque si el tanque no tuviera tapa, acá no tendría que multiplicar por 2, porque aquí arriba sería hueco. Si no me haría falta material para fabricar esa tapa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso pongo 2 veces el área de la base más el área lateral. Si el tanque no tuviera tapa, aquí no tendría que multiplicar por 2. El área de la base es el área de este círculo, que es igual que el círculo superior, que en este caso es la tapa. Bien, por lo tanto, el área de la base, ya lo habíamos visto aquí, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos acá es 2 por el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado. Bien, tenemos el radio, no hay problema, pi es una constante, por lo tanto, este primer sumando el área total lo vamos a tener sin ningún tipo de problema, más el área lateral. Ahora, el área lateral, ¿cuál es? Bueno, el área lateral de un cilindro, y lo hemos comentado en otros videos anteriores en el canal, es el perímetro de la base multiplicado por la altura que ya calculamos en el inciso anterior. ¿Qué cosa es el perímetro de la base? Es la longitud de la circunferencia esta que está en la base. Bien, la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Por lo tanto, el área lateral de un cilindro es 2pi por el radio que lo tengo, por la altura que ya la tengo porque la calculé en el inciso anterior. Conclusión, que ahí lo tengo todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo tengo todo. Hay varias maneras ahora de hacer estos cálculos de una manera un poco más simple, diría yo,
pero usted lo puede hacer de cualquier manera. Yo lo voy a hacer, pudiéramos acá sacar factor común pi r, que se repite tanto en este sumando como en este, pero como hay estudiantes que, valga la redundancia, estudian esta temática cuando aún no saben factorizar, yo lo voy a hacer sin aplicar ninguna factorización. Es decir, voy a sustituir y calcular de manera directa. Sería 2, aquí no hay problema porque es un triple producto, 2 por 3,14 por el radio al cuadrado, que es 1 al cuadrado, no hay ningún problema, 1 al cuadrado es 1. Y aquí sería lo mismo, 2 por 3,14, ¿verdad? Por el radio que es 1, por la altura que vale 5. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es aplicar algunos artificios de cálculo rápidamente. Mira, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto en el producto del 1 es elemento neutro. Por lo tanto 1 al cuadrado 1 por este 2 da 2, por 3,14 son 6,28. Quiere decir que este sumando da 6,28. Y acá podríamos hacer lo mismo, pero mira, 1 por 2 es 2 y 2 por 5 es 10. Y entonces te queda 3,14 por 10. Multiplicar 3,14 por 10 es lo mismo que correr la coma a un lugar, por lo tanto aquí tengo 31,4. Repito, tú puedes hacer 2 por 3,14, 6,28, multiplicarlo por 1, sigue dando 6,28 y luego por 5 y te da 31,4. Pero más fácil es 2 por 1 es 2, por 5 es 10. Y cuando multiplicas 3,14 por 10 es solo correr la coma a un lugar. Y ahorras tiempo, bien, y cálculos auxiliares en los que te puedes equivocar. Entonces ahora finalmente el área total sería sumar esto. 6,28 y 31,4 serían 37,68. Y como estamos hablando de metros y estamos hablando de un área, estamos en metros cuadrados. Metros cuadrados de material, superficie, área. Bien, porque el área sea en metros cuadrados, como el volumen se expresa en metros cúbicos, como la altura se expresa en metros. Bien, ahora, esa es la cantidad de material. Pero ojo, como esto es una respuesta a mi ejercicio, porque me piden la cantidad de material que necesito, tengo que darla en la menor cantidad de cifras significativas que hay en los datos. Observa que el dato, el único dato que yo tengo, numérico, tiene 2 cifras significativas. Bueno, tengo otro dato por acá que tiene 5 cifras significativas, pero tengo que darlo en la menor cantidad de cifras, por lo tanto me tengo que guiar por esta, que son 2 cifras significativas. Entonces, tengo que redondear a 2 cifras. Como 68 se pasa de 50, entonces digo que el área total es aproximadamente, y aumento 1 acá, 38 metros cuadrados. Y esta será la cantidad de material, ¿verdad?, que necesito para fabricar el tanque. Si se necesita para fabricar el tanque, o si quieres poner la respuesta literal, se necesita para fabricar el tanque 38 metros cuadrados de material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, rápidamente recapitulando, me dan que quiero fabricar un tanque de forma cilíndrica, me dan el diámetro, me dicen qué altura necesita tener para poder almacenar 15.700 litros de agua. Usando la fórmula del volumen del cilindro, despejo la altura, pero me doy cuenta que el volumen está en litros y entonces necesito llevar esos litros a metros cúbicos. Bien, porque el radio está en metros, como es lógico. Y aplicando la conversión, digo, 1 litro es igual a 0,001 metro cúbico. Multiplico 15.700 por 0,001 y me da 15,7 metros cúbicos de volumen. Despejo acá y calculo la altura, me da 5,0 metros. Ojo, ¿por qué poner 0,0? Por la cantidad de cifras significativas que hay en los datos. Después me piden qué cantidad de material se necesita para fabricarlo. Eso es área total. Como el tanque tiene tapa, entonces el área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área de la base es pi por el radio al cuadrado y el área lateral es 2pi por el radio por la altura, que ya la calculé en el inciso anterior. Sustituyo, calculo y redondeo el resultado a 2 cifras significativas, igual que están los datos. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no deje de suscribirse al canal, compartirlo y regalarme un like. Y el próximo día estaré compartiendo para ustedes
nuevos videos. Muchas gracias.